Una madre que dio todo por sus hijos terminó viviendo entre el lodo, el estiércol y los gruñidos de los cerdos, porque ellos, a quienes alimentó con el alma, la echaron como si no valiera nada. Gritó, suplicó, pero nadie vino. La dejaron ahí para morir olvidada. Lo que no sabían es que de ese fango nacería una nueva mujer. Y lo que vino después, nadie lo vio venir. ¡Qué alegría inmensa tenerte aquí! Se nota que tienes un corazón fuerte y sensible, como pocos. Recibimos personas hermosas de todo el mundo, y me encantaría saber desde qué lugar estás viendo este video ahora. Deja tu like, suscríbete, y vamos al comienzo. La tarde caía sobre el cielo encapotado del pequeño pueblo, tiñendo de gris las paredes desgastadas de una casa que ya no contenía ni alegría ni calor. Helena, con el delantal aún manchado de harina y las manos agrietadas por años de trabajo, entró al comedor con la esperanza de compartir al menos unos minutos con sus hijos. Había pasado el día entero en el mercado vendiendo pan casero, ese que aprendió a hacer desde niña con su madre, amasando a mano, cuidando el fuego, dándole el punto justo de dulzura. Su espalda dolía, sus pies ardían y sus brazos pesaban, como si llevaran piedras atadas, pero el corazón le latía con esa mezcla de cansancio y orgullo que solo conocen las madres que han dado todo sin esperar nada. Cuando vio a sus dos hijos sentados en la mesa, esperándola en silencio, sintió que algo no encajaba. Las miradas no eran de bienvenida, no había sonrisa, solo un vacío inquietante que le revolvió el estómago. Matías, el mayor, la miró con frialdad, como quien observa un mueble viejo que estorba en una sala recién pintada. Con una voz seca, sin emoción, le dijo que ya no podía seguir viviendo en esa casa, que él y su hermano habían hablado y que no podían continuar cargando con alguien que no aportaba nada. Le explicó que ellos tenían planes, que querían progresar y que con ella allí no era posible. Helena, paralizada, intentó comprender lo que escuchaba. Pensó que tal vez era una broma de mal gusto, una de esas cosas que se dicen cuando hay cansancio o problemas. Miró a Nicolás, el más joven, buscando en sus ojos una señal de compasión, una mínima defensa, un gesto que dijera mamá. No, es así, pero Nicolás no solo no la miró, sino que se levantó con desgano y dijo que ya era hora de que ella encontrara otro lugar, que nadie quería vivir con una anciana pobre que solo recordaba tiempos que ya no importaban. Helena sintió que el aire se le escapaba del pecho. Dijo que no entendía, que cómo podían decirle eso después de todo lo que hizo por ellos, que ella se había partido el alma para criarlos sola desde que el padre murió, que nunca les faltó comida, que nunca los dejó solos, que cada cicatriz en sus manos y cada noche sin dormir fue por ellos. Matías respondió que eso fue hace mucho, que ya no contaba, que el pasado no paga cuentas y que ellos necesitaban avanzar sin estar atados a una carga como ella. Nicolás agregó que se habían esforzado demasiado en mantenerla, que ya era tiempo de pensar en ellos mismos, que si de verdad los amaba, debía entenderlo. Antes de que pudiera decir algo más, Matías la tomó del brazo con firmeza, no con violencia, pero sí con esa frialdad que duele más que un golpe, y la arrastró hacia la parte trasera de la casa. Helena trató de resistirse, diciendo que no entendía, que por favor le explicaran qué estaban haciendo, pero Nicolás venía detrás, cerrando la puerta y diciendo que no se preocupara, que ya tenían un lugar para ella. Cuando cruzaron el patio, el olor a estiércol le golpeó el rostro como una bofetada. El corral de los cerdos, ese que ella limpiaba con tanto cuidado cuando el padre de ellos aún vivía, se alzaba frente a ella como una jaula sucia, con barro, moscas y animales gruñendo.
Matías abrió la vieja puerta de metal y le dijo que ahí estaría mejor, que los cerdos no pedían nada, que no se quejaban, que simplemente vivían. Nicolás agregó con una sonrisa torcida que le dejarían comida de vez en cuando, que no la abandonarían como hacen otros, que al menos tendría techo. Antes de que pudiera reaccionar, antes de que pudiera procesar el horror de lo que estaba ocurriendo, sintió cómo la empujaban dentro. Cayó de rodillas en el barro. Sus manos se enterraron en la mezcla de tierra y desechos. El olor le invadió la garganta. Cuando se giró para levantarse, la puerta se cerró de golpe. El sonido del candado cerrándose fue como el eco de una sentencia. Gritó. Con toda la fuerza de sus pulmones, gritó. Golpeó la puerta con las manos embarradas, rogando que la escucharan. Dijo que no podía ser, que eran sus hijos, que ella los amaba, que no podían hacerle eso. Pero no hubo respuesta. Solo el chillido de los cerdos y el rumor lejano de las voces de sus hijos riendo mientras se alejaban. Se arrastró hasta la esquina menos sucia del corral, intentando apartar a los animales que la empujaban, sin entender qué hacía ella ahí. Lloró, no como quien sufre un momento difícil, lloró como quien pierde la fe, como quien se da cuenta de que todo por lo que luchó se convirtió en nada. La noche cayó y con ella el frío. La ropa empapada se le pegaba al cuerpo, el barro le cubría los tobillos. Se abrazó a sí misma, temblando, mientras su mente repasaba una y otra vez los rostros de sus hijos. Se preguntaba en qué momento dejaron de verla como su madre, en qué instante exacto su amor se transformó en molestia. Recordó cuando Matías se enfermó de niño y ella pasó 3 noches sin dormir para bajarle la fiebre. Recordó cómo Nicolás lloraba cuando tenía pesadillas y ella se acostaba a su lado para cantarle hasta que se durmiera. Recordó cómo remendó sus uniformes escolares una y otra vez para que no se sintieran menos que los demás niños. Cada recuerdo era un puñal que le desgarraba el alma. Pasaron las horas y con ellas la esperanza. Nadie vino, nadie la llamó. Ni una voz, ni una mirada por encima del cerco. Solo los sonidos de los cerdos, el croar de los sapos, el zumbido constante de los insectos y su respiración entrecortada. En algún momento de la madrugada, el cuerpo le pidió descanso y el alma se rindió. Cayó dormida sentada contra la pared de madera podrida, abrazada a sus rodillas, cubierta de lodo, con los ojos hinchados de tanto llorar. Pero antes de cerrar los ojos, antes de rendirse del todo, pensó algo que cambiaría su destino. No moriré aquí. No así. Esto no será mi final. Nadie más va a decidir cuándo se termina mi historia. Nadie más va a escribir el último capítulo de mi vida. Y con esa última chispa de dignidad se aferró al sueño con la determinación silenciosa de quien ha sido humillado, pero aún respira. La humedad del suelo se le metía por la piel como una aguja helada que no daba tregua, mientras el olor ácido del estiércol le llenaba las fosas nasales, obligándola a respirar por la boca con un ritmo irregular que solo aumentaba su náusea. La noche era cerrada, oscura, sin luna, y apenas iluminada por el tenue resplandor de una lámpara lejana colgada en la fachada de la casa donde dormían aquellos que un día ella llamó hijos. Elena estaba acurrucada contra la pared de madera, carcomida del corral, con los brazos rodeando sus rodillas, como si de esa forma pudiera contener el temblor de su cuerpo, aunque sabía que lo que más le hacía temblar no era el frío, sino la desolación. El barro le llegaba a los tobillos, húmedo, pesado, mezclado con restos de alimento podrido, plumas sueltas y los gruñidos de los cerdos que se movían a su alrededor sin prestarle atención, como si fuera simplemente otro objeto abandonado. Allí,
una parte más del paisaje miserable. Cerró los ojos por un momento, deseando que al abrirlos todo fuera una pesadilla, que al mirar alrededor viera la mesa servida, los platos calientes, y a Matías y Nicolás riendo como cuando eran niños, llamándola para cenar, diciéndole que la amaban, que la necesitaban, que nunca la dejarían sola. Pero al abrirlos, lo único que vio fue la silueta de un cerdo acostado a pocos metros de ella, rumiando entre los restos de comida que alguien había lanzado por encima de la cerca, como si estuviera alimentando a un animal más, y no a la mujer que los trajo al mundo. Recordó entonces cómo sus manos, esas mismas que ahora estaban cubiertas de barro y temblaban sin control, eran las que antes preparaban el pan que tanto les gustaba, como los domingos madrugaba para hacerles sus comidas favoritas, cómo les cortaba la fruta con paciencia cuando eran pequeños y cómo los esperaba despierta cada vez que se enfermaban o salían hasta tarde. Recordó también las veces en que se privó de comer para que ellos tuvieran una porción más, cómo remendaba sus ropas en las noches bajo la luz temblorosa de una vela, con los ojos casi cerrándose por el cansancio, pero con el corazón lleno de amor. Todo eso ahora parecía inútil, invisible, borrado de sus memorias, como si jamás hubiera sucedido. Matías le había dicho que eso ya no importaba, que el pasado no pagaba las cuentas, que necesitaban avanzar. Nicolás, con su voz hueca, le había confirmado que ella era una carga, una molestia, una sombra indeseable. Elena no podía comprender en qué momento se rompió el hilo invisible que los unía. Qué palabra no dicha, qué gesto no valorado, qué silencio mal interpretado los llevó a pensar que su madre era menos que un ser humano. Mientras el viento se colaba por las rendijas del corral, trayendo consigo el crujir de las hojas secas y el ulular lejano de un ave nocturna, ella se preguntaba si realmente la habían amado alguna vez, o si solo la habían tolerado mientras les resultaba útil. Con el paso de las horas, el dolor físico fue cediendo su lugar al dolor del alma. Sus pensamientos la acorralaban, la empujaban a los rincones más oscuros de su mente. Se preguntaba si había sido demasiado blanda, si tal vez los había consentido más de lo necesario, si debió haberles enseñado con más firmeza el valor del respeto, del agradecimiento. Pero luego se respondía que no, que ella hizo lo que supo hacer, que dio lo que tenía, que amó de la única forma que conocía, con entrega total. Una lágrima gruesa resbaló por su mejilla sucia, y luego otra y otra, hasta que sus ojos se volvieron dos fuentes silenciosas de tristeza. Los cerdos dormían ya, acurrucados en la esquina opuesta del corral, indiferentes a su presencia, y ella seguía allí, sin moverse, sin hablar, respirando apenas, sintiendo cómo su reflejo interno se marchitaba. Ya no se reconocía. La mujer que había sido no existía más. Lo que quedaba era una figura encorvada, sucia, olvidada, hecha pedazos por dentro, habitando un lugar donde ni siquiera los animales la miraban como a una igual. Pero en lo más profundo de su pecho, muy adentro, en un rincón que ni ella sabía que seguía vivo, algo seguía ardiendo, una chispa, una semilla de dignidad que se negaba a morir. Una voz pequeña pero persistente que le decía que esto no podía ser el final, que ella no era barro, que no era desecho, que su historia no debía terminar entre mugre y desprecio. Se aferró a esa voz como se aferra un náufrago a una tabla en mitad del mar. Cerró los ojos con fuerza y se dijo a sí misma que no iba a morir allí, no así, no olvidada, no reducida a nada. No después de todo lo que había hecho, de todo lo que había vivido, de todo lo que aún podía ser. El alba comenzaba a asomar con una tímida claridad que dibujaba los contornos del corral, tiñendo de gris los montones de lodo, las maderas podridas, los cuerpos dormidos de los animales. Elena se irguió un poco.
apenas lo suficiente para sentir el aire fresco en su rostro, y respiró hondo como quien necesita oxígeno para no desmayarse. Recordó una historia que su madre le contaba cuando era niña sobre una mujer que había perdido todo y que sin embargo seguía adelante. Una mujer que nadie recordaba, pero que un día, sin aviso, se levantó de su miseria y volvió a caminar. Esa imagen le vino como un susurro, como una caricia tenue en medio del dolor, y por primera vez desde que la encerraron allí, sus labios se movieron, pronunciando palabras que no fueron quejas ni súplicas, sino una promesa. Dijo que no iba a morir ahí, no así. Dijo que un día se levantaría y que cuando lo hiciera nadie volvería a verla con desprecio, que encontraría la forma de reconstruirse, que no sabía cómo ni cuándo, pero lo haría. Esa promesa simple, rota, nacida en el barro, sería el punto de partida de una transformación que ni siquiera ella imaginaba. Porque a veces, cuando todo parece perdido, es justamente cuando algo nuevo empieza a germinar. Y Elena, cubierta de lodo, con el cuerpo exhausto, con la piel marcada por el desprecio, acababa de plantar la semilla de su propia redención. La mañana era densa, el aire parecía haberse detenido sobre el campo húmedo, y la bruma se arrastraba, como un manto gris, sobre la tierra, mientras los primeros rayos de sol comenzaban a abrirse paso entre las hojas de los árboles. Don Artur había salido temprano, como cada día, a supervisar el movimiento de la hacienda. Sus botas golpeaban con firmeza la tierra aún mojada, su sombrero de ala ancha cubría sus ojos cansados, y su bastón de madera golpeaba con ritmo acompasado el suelo en cada paso. Aquel hombre, de rostro surcado por arrugas, pero de mirada firme y serena, conocía cada rincón de sus tierras como la palma de su mano. Nada le sorprendía, hasta ese día. Cuando cruzaba el sendero que llevaba al antiguo galpón, un leve murmullo le hizo detenerse. No era un animal, no era el viento, era un sonido humano, un susurro débil, casi imperceptible, pero cargado de un dolor que se filtraba en los huesos. Se acercó con cautela, moviendo las ramas con el bastón, y lo que vio lo dejó inmóvil por unos segundos. Allí, entre el barro y las sombras, encogida sobre sí misma, con el cabello enredado, la piel pálida y los labios agrietados, estaba una mujer que parecía más un fantasma que un ser vivo. Sus ojos, hundidos y velados por la fiebre, apenas se alzaron cuando lo vieron. Él se agachó con esfuerzo, la observó en silencio y le dijo que no tenía que decir nada, que ya estaba a salvo. Elena intentó hablar, pero solo emitió un gemido ahogado y luego cayó de nuevo, vencida por el agotamiento y el hambre. Don Artur la cargó entre sus brazos con la delicadeza de quien sostiene algo frágil, como si temiera que se rompiera en el camino. Su cuerpo era liviano, casi irreal, como si el sufrimiento le hubiera robado hasta el peso. Caminó de regreso a la casa principal, donde dio instrucciones rápidas a Clara, la mujer que le ayudaba desde hacía años con el mantenimiento de la hacienda. Le pidió agua tibia, vendas limpias y algo de sopa. Elena fue acostada en un cuarto pequeño pero cálido, con ventanas que dejaban entrar la luz dorada de la mañana y una cama sencilla cubierta con una manta gruesa. Clara murmuró que no recordaba haber visto a una mujer tan destruida, que parecía más muerta que viva, pero don Artur respondió que los cuerpos se curan con cuidado, pero las almas necesitan tiempo. Durante los siguientes días, Elena estuvo en un vaivén entre la lucidez y el delirio. A veces abría los ojos y creía estar aún en el corral. Otras veces murmuraba nombres de sus hijos, pidiendo que no la dejaran sola, y en otras simplemente se quedaba quieta, mirando el techo como si esperara que alguien le diera permiso para seguir respirando. Don Artur no preguntó de dónde venía ni qué había pasado. Se limitaba a entrar en silencio,
dejar a su lado una taza de té caliente y sentarse cerca a leer o simplemente a mirar por la ventana, respetando el silencio de quien ha sido quebrado y no está listo para contar su historia. Con el paso de los días, la fiebre cedió. Las heridas externas comenzaron a sanar y los ojos de Elena, aunque todavía tristes, recuperaron un poco de claridad. Una tarde, mientras el sol descendía en el horizonte y pintaba de rojo los campos de trigo, Elena logró incorporarse. Clara la ayudó a caminar unos pasos por la habitación y aunque sus piernas temblaban, no se detuvo. Dijo que no quería estar acostada más, que necesitaba moverse, sentir que aún tenía un propósito. Clara le preguntó si estaba segura, y Elena respondió diciendo que había pasado demasiados días siendo invisible, que no quería seguir viviendo como si ya estuviera muerta. Don Arthur la escuchó desde el umbral y se acercó con calma. Le dijo que no tenía que apresurarse, que podía quedarse el tiempo que necesitara. Pero ella lo miró con una mezcla de gratitud y firmeza y le dijo que si él le daba la oportunidad, ella quería ayudar, aprender, trabajar, ganarse su lugar. No quería limosnas, no quería compasión disfrazada de caridad, quería dignidad. Él la observó en silencio durante un largo minuto, con esos ojos que sabían leer más allá de las palabras, y luego le dijo que le daría un lugar, pero que necesitaba ver quién era ella de verdad. Le explicó que en esa hacienda no se trataba solo de fuerza física, sino de voluntad, de compromiso, de respeto por la tierra y por los que la trabajan. Elena asintió lentamente y respondió diciendo que no tenía nada que perder, pero sí mucho por recuperar. A partir de ese día, las mañanas comenzaron con un nuevo ritmo. Elena se despertaba antes del amanecer. Ayudaba en la cocina cortando verduras, amasando pan, preparando café para los jornaleros que salían al campo. Aunque al principio sus movimientos eran torpes, cada día ganaba confianza. Observaba, preguntaba, escuchaba con atención. No se quejaba, no pedía nada, solo ofrecía sus manos y su voluntad. Los trabajadores la miraban con curiosidad. Algunos pensaban que no duraría, que era una mujer frágil, de esas que se rompen al primer golpe de calor, pero con el tiempo vieron en ella algo diferente. Su mirada no era la de alguien que buscaba compasión, sino la de quien ha sido herido profundamente y aún así sigue adelante. Don Arthur, desde la distancia, seguía cada uno de sus pasos. No intervenía, no la elogiaba en público, pero cada noche, cuando se cruzaban en el pasillo, le preguntaba cómo se había sentido ese día, si necesitaba algo, si se sentía parte del lugar. Ella respondía que cada día era un regalo, que el simple hecho de tener un techo, una comida caliente y un nombre con el que la llamaran ya era más de lo que había tenido en mucho tiempo. Y aunque sus palabras eran humildes, en su voz había una fuerza silenciosa que comenzaba a florecer. Con cada amanecer, Elena iba dejando atrás el barro del corral y construyendo una nueva imagen de sí misma. Ya no era solo la mujer abandonada, ya no era solo la madre rechazada, era alguien que empezaba a volver a la vida, paso a paso, palabra a palabra, como quien recoge los pedazos rotos de su alma y decide crear algo nuevo con ellos. Y aunque aún no lo sabía, ese encuentro inesperado con Don Arthur no solo la había salvado del frío de la muerte, sino que sería el inicio de algo mucho más grande, su renacimiento. El primer rayo del alba atravesaba los ventanales del pasillo largo y silencioso de la hacienda, cuando Elena, aún con los músculos adoloridos por la jornada anterior, se incorporó de la cama de madera donde dormía desde que llegó. El cuerpo le pesaba, sí, pero el alma comenzaba a sentirse más liviana, como si algo dentro de ella se hubiese empezado a despegar de las paredes oscuras donde había estado atrapado tanto tiempo. Se ató el cabello en un moño bajo, se puso
el delantal y salió hacia la cocina, donde Clara ya tenía el fuego encendido y el aroma del café comenzaba a llenar el ambiente. Elena la saludó con una sonrisa tenue, todavía tímida, pero sincera. Clara le devolvió el saludo con un gesto de aprobación mientras le pasaba un cuchillo para picar cebollas. Le dijo que los hombres saldrían pronto al campo, que había que preparar los almuerzos y que si ella seguía trabajando así de bien, no tardarían en necesitarla más allá de la cocina. Elena no dijo nada, solo bajó la cabeza y empezó a trabajar con esa precisión silenciosa que había aprendido desde niña, esa que le permitía enfocar el alma en las manos para no dejarla vagar por los recuerdos. Después de unos días, cuando Clara la vio fuerte, con paso firme y sin temor al sol, le preguntó si quería acompañar a los trabajadores al campo. Elena asintió, sin dudarlo. Dijo que quería aprender, que no tenía miedo de ensuciarse, que si aquella tierra daba vida, entonces quería conocerla con sus propias manos. Al día siguiente, vestida con una camisa vieja, pantalones de lona y las botas que le prestó uno de los jornaleros, se unió al grupo que salía con el primer canto de los gallos. El sol apenas comenzaba a subir, la tierra aún conservaba el rocío de la noche y los pájaros rompían el silencio con sus trinos. Los hombres la miraban con curiosidad, algunos con desconfianza. Uno murmuró que no duraría ni 3 días, que se notaba en su piel blanca que nunca había trabajado en el campo. Otro dijo que era cosa de tiempo para que se cansara y pidiera volver a la sombra de la cocina. Elena escuchó todo sin inmutarse. En lugar de responder, se agachó a recoger el primer saco de grano y lo cargó en sus hombros con más voluntad que fuerza. El peso la hizo tambalear un poco, pero no se detuvo. Caminó hasta el almacén y regresó por el siguiente. Y así, uno tras otro, durante horas, sin quejarse, sin mirar el reloj, sin esperar aprobación. Don Artur la observaba desde lo alto del balcón principal. Sus ojos seguían cada movimiento, cada paso que daba, cada gesto. No era vigilancia, era admiración contenida. Era la sorpresa de ver cómo alguien que llegó rota, como una rama en tormenta, ahora caminaba entre los surcos con la frente en alto y el rostro manchado de tierra. No dijo nada al respecto, pero por las noches, cuando el silencio lo envolvía todo y la hacienda se sumía en esa calma profunda que solo el campo conoce, bajaba con una linterna y se sentaba en el porche con una manta sobre las piernas. Elena solía aparecer poco después, con una taza de té caliente entre las manos, y se sentaba a su lado sin necesidad de hablar. Al principio, los silencios eran largos, cargados de todo lo que no sabían cómo decir. Pero poco a poco, palabra por palabra, comenzaron a construirse un espacio compartido. Él le contaba historias del pasado, de cómo levantó la hacienda desde la nada, de las pérdidas que sufrió, del hijo que nunca tuvo. Ella hablaba poco, pero cuando lo hacía, sus palabras salían despacio, como si cada una pasara por una herida antes de llegar a su boca. Una noche, el cielo estaba tan claro que parecía una sábana de terciopelo negro tachonada de diamantes. Don Artur señaló una estrella y dijo que su madre solía decirle que cada alma buena tenía una estrella esperándola en el cielo. Elena lo miró en silencio. Luego dijo que durante mucho tiempo creyó que su alma ya no tenía luz, que se había apagado por completo, pero que desde que llegó a esa casa había empezado a sentir que algo volvía a encenderse. Él le respondió diciendo que ella era como esas flores silvestres que crecen entre las grietas de las rocas, que no importa cuán dura sea la piedra, siempre encuentran una manera de florecer. Ella bajó la mirada, conmovida, sin saber qué responder, mientras una lágrima le caía en silencio por la mejilla.
no de tristeza, sino de una emoción que no recordaba haber sentido en mucho tiempo: esperanza. El respeto de los trabajadores llegó antes de lo que imaginaban. Cuando vieron que no se rendía, que se levantaba cada día con más fuerza, que aprendía a sembrar, a regar, a cosechar y que compartía con ellos el pan sin pretensiones, comenzaron a incluirla, a bromear con ella, a pedirle consejo. Un día, uno de los más antiguos, Joaquín, se le acercó y le dijo que al principio pensó que no duraría, pero que ahora la veía como una más de ellos. Dijo que hacía mucho no veía a alguien trabajar con tanta dignidad. Elena le agradeció con una sonrisa serena, y esa noche, mientras lavaba sus manos en la pileta de atrás, se miró al espejo que colgaba sobre la pared de ladrillo, y por primera vez no vio a una mujer rota, sino a una que estaba reconstruyéndose con cada grano de tierra bajo sus uñas. Pasaron las semanas, y la relación entre ella y don Artur se volvió más profunda. No era solo gratitud, no era compasión, era algo que crecía en silencio, regado por las miradas compartidas, por los silencios llenos de significado, por las tardes de trabajo en el campo y las noches de charla bajo las estrellas. Una noche, cuando el aire olía a tierra mojada y los grillos llenaban el fondo con su canto monótono, don Artur la miró más tiempo de lo habitual. Elena sintió ese peso suave de una mirada que no juzga, que solo reconoce. Él le dijo que había pensado mucho, que no solía decir cosas sin estar seguro, pero que desde que ella llegó, la casa tenía otro ritmo, otro color, otra luz. Ella parpadeó, desconcertada, y él continuó diciendo que quería compartir su vida con ella, no desde la lástima, sino desde la admiración, desde el respeto, desde esa sensación de que por fin, después de tantos años, había encontrado a alguien con quien caminar. Elena no respondió enseguida. Miró al cielo, respiró hondo y sintió como el corazón se le llenaba de algo que ya no reconocía como miedo, sino como una nueva forma de vida. Apretó la taza entre las manos y le dijo que no sabía si estaba lista, que aún tenía heridas que dolían cuando respiraba profundo, pero que si él estaba dispuesto a esperarla, si podía aceptar que todavía se estaba reconstruyendo, entonces quería intentarlo. Quería saber cómo se sentía ser vista, no como una carga, no como un recuerdo, sino como una mujer que renace entre el polvo. Y con esa confesión suave, honesta y humana, sellaron un pacto invisible, de esos que no necesitan palabras solemnes, porque están hechos de miradas, de manos que trabajan juntas y de silencios que sanan más que 1000 discursos. La mañana comenzó con el olor de la tierra mojada por el rocío y el sonido de las aves que anunciaban un nuevo día entre los árboles que rodeaban la hacienda. Elena se despertó con el mismo hábito de siempre, sin necesidad de que el reloj marcara la hora. Su cuerpo había aprendido a levantarse con el sol, como si su piel se hubiera conectado de nuevo con el ciclo natural de la vida que una vez perdió. Pero esa mañana había algo distinto en el aire, no solo porque los campos estaban particularmente verdes después de las lluvias, ni por la brisa templada que acariciaba las hojas, sino porque ella ya no caminaba por esos senderos como una huésped, ni como una mujer recuperándose del dolor. No, esa mañana Elena salió de su habitación con la mirada firme, con la espalda recta y con la certeza de que por fin, después de tantos años, tenía un lugar en el mundo que no le fue regalado, sino ganado con esfuerzo, con lágrimas y con dignidad. Cuando bajó las escaleras, don Artur la esperaba en el comedor con una sonrisa que no necesitaba palabras. Ella se sentó a su lado, y mientras compartían el desayuno sencillo de pan, café y frutas frescas, él le dijo que todo lo que tocaba parecía florecer, que desde que ella había empezado a tomar decisiones en la hacienda, las cosechas eran más abundantes,
los trabajadores más comprometidos y hasta los animales más tranquilos. Elena respondió diciendo que no hacía magia, que solo se preocupaba por escuchar a la tierra, observar los detalles y tratar a todos como le hubiera gustado ser tratada cuando no tenía nada. Después del desayuno, Elena se puso su sombrero de ala ancha, ajustó los guantes y salió a supervisar los sembradíos. Caminaba por los surcos como si la tierra reconociera sus pasos, como si cada grano de polvo supiera que esa mujer, que antes fue humillada entre cerdos, ahora era la que decidía qué se sembraba, cómo se cosechaba, a quién se contrataba y cuánto se vendía. Los trabajadores la saludaban con respeto, no con miedo, sino con ese tipo de reverencia que nace cuando alguien inspira sin necesidad de imponerse. Uno de ellos, un joven que llevaba apenas unos meses en la hacienda, se le acercó para preguntarle qué hacer con una línea de plantas que no estaba creciendo bien. Elena se agachó a observar las raíces. Tocó la tierra con sus manos y le explicó con paciencia que era cuestión de humedad, que debía ajustar el riego. El muchacho asintió agradecido y dijo que nunca había visto a alguien tan atento a los detalles. Ella sonrió apenas y respondió que la tierra, como la vida, solo da frutos a quienes la cuidan con respeto. Después del mediodía, Elena regresó a la casa para revisar unos documentos de venta con don Arthur. Se habían reunido con comerciantes de la ciudad y ella había liderado las negociaciones con una firmeza que sorprendió incluso a los más escépticos. Ya no era la mujer callada que miraba desde lejos, ahora hablaba con autoridad, con claridad, con la experiencia de quien ha aprendido a golpes el valor de cada palabra. Arthur le dijo que la miraba y no podía creer que fuera la misma mujer que encontró medio muerta entre el lodo. Ella se volvió hacia él, lo miró a los ojos y le respondió diciendo que la muerte no siempre llega con la ausencia de pulso, que hay quienes están vivos y no sienten nada, pero que desde que él la ayudó a levantarse, desde que le dio un lugar sin pedirle explicaciones, ella comenzó a sentir otra vez, a confiar, a creer que todavía era posible reconstruirse. El tiempo pasó y el pueblo que antes evitaba saludarla comenzó a inclinar la cabeza al verla pasar por el mercado, a llamarla por su nombre con tono de admiración. Las mujeres la observaban con respeto. Algunas incluso le pedían consejos sobre cómo organizar sus casas o cómo educar a sus hijos. Los hombres, que antes murmuraban a sus espaldas, ahora se callaban al verla y la saludaban con un apretón de manos firme, como se saluda a un igual o incluso a alguien superior. Elena no se dejó llevar por la vanidad, no buscaba reconocimiento, pero cada gesto de respeto era como una caricia sobre las cicatrices invisibles que aún llevaba en el alma. Cada mirada de admiración era un recordatorio de que su dolor no había sido en vano, de que su historia, aunque marcada por la traición, también estaba escrita con coraje. En las noches, cuando el trabajo cesaba y el campo se cubría de estrellas, Elena y don Arthur caminaban juntos por los senderos iluminados por faroles suaves. Hablaban de la jornada, de los planes para la próxima siembra, de cómo mejorar la vivienda de los peones, de cómo abrir una pequeña escuela en el terreno vecino para que los hijos de los trabajadores tuvieran acceso a la educación. Él le decía que ella era más que una compañera, que era la razón por la que la hacienda se sentía viva otra vez. Ella le respondía diciendo que él fue su puente hacia una nueva vida, pero que todo lo que había logrado se debía a que él la había mirado como nadie más lo hizo, no como una carga, no como un problema, sino como una mujer que aún tenía algo que ofrecer. Y así, Elena se convirtió en una figura casi mítica en la región. La historia de su renacer se contaba en las esquinas, en las sobremesas, en los bailes del pueblo.
Algunos decían que había sido abandonada por sus hijos, otros que había perdido todo y se levantó sola. Pero todos coincidían en algo. Esa mujer tenía una fuerza que no se podía explicar con palabras. Era como si la tierra misma la hubiera adoptado, como si cada semilla plantada en sus campos llevara algo de su esencia. Pero mientras Elena ascendía, mientras la vida le devolvía con creces todo lo que le fue arrebatado, en otro rincón del país, sus hijos comenzaban a caer. Matías, el mayor, que había creído que el mundo le pertenecía, que podía desechar a su madre como si fuera una prenda vieja, gastaba sin control el dinero que le quedaba, rodeado de falsas amistades que lo celebraban mientras duraban las botellas llenas. Nicolás, siempre a su sombra, lo seguía en silencio, repitiendo los mismos errores sin tener la fuerza para detenerlos. Las cuentas comenzaron a acumularse, los acreedores golpeaban la puerta con violencia, las noches eran más largas y el orgullo que antes llenaba sus voces comenzaba a quebrarse. La fortuna que creían eterna se desvanecía como arena entre los dedos y con ella también se desvanecía la arrogancia. Lo que no sabían, lo que aún no podían ver, era que el destino estaba preparando un cruce inevitable, uno donde la mujer que ellos habían enterrado en el lodo volvería a aparecer, no como sombra, sino como sol. La música retumbaba en las paredes del apartamento mientras las luces de neón parpadeaban en tonos azules y púrpuras sobre los rostros sudados y despreocupados de los invitados. Gustavo reía a carcajadas, copa en mano, rodeado de rostros que no conocía del todo, mujeres que se aferraban a su brazo por conveniencia y hombres que lo adulaban mientras sus ojos brillaban por la ambición. Elías, como siempre, estaba a su lado, más callado, más observador, pero igualmente cómodo en ese mundo de excesos donde todo parecía eterno. Las botellas se alineaban como trofeos en la barra, la música aumentaba con cada hora y el dinero se iba como agua derramada sobre mármol caliente. Cada noche era un espectáculo, cada día un despertar sin sentido, una resaca no solo de alcohol, sino de vacío. La herencia que su padre les había dejado, sumada al negocio que habían montado con las propiedades vendidas tras echar a su madre, parecía infinita en un principio. Confiaban en que la fortuna se regeneraría sola, que el dinero seguiría llegando como siempre, que no había consecuencias cuando se sentía uno invencible. Pasaron meses en esa burbuja, sin mirar atrás, sin pensar en el mañana. Compraron autos que apenas conducían, invirtieron en negocios ridículos que se desmoronaron a la primera sacudida y se rodearon de personas que aplaudían mientras las copas estaban llenas, pero que desaparecían apenas llegaba la cuenta. Gustavo hablaba con soberbia. Decía que él no era como los demás, que el dinero era un asunto mental, que todo se recupera si uno sabe moverse. Elías lo seguía, como siempre lo había hecho, aunque en las noches más silenciosas, cuando el ruido se apagaba y el alcohol dejaba de adormecer la conciencia, sentía una punzada en el pecho, un recuerdo, una voz rota que le decía mamá, esa palabra que él había borrado de su boca, pero no de su alma. Un día, sin aviso, el banco cerró sus cuentas. La deuda con los proveedores de su último negocio superaba ya lo que tenían en propiedad. Los amigos dejaron de contestar el teléfono. Las mujeres que sonreían con facilidad comenzaron a esquivar sus invitaciones. La casa, hipotecada, fue reclamada por la justicia. Tuvieron que abandonar todo en menos de una semana, cuando se vieron en un departamento rentado, pequeño, con las paredes despintadas y un solo colchón en el suelo. Gustavo rompió un vaso contra la pared y gritó que todo era un error, que debía haber una forma de volver a empezar, que ellos no eran cualquier basura de la calle. Elías se quedó sentado con los codos sobre las rodillas, mirando el suelo sin decir nada. Su estómago rugía, su cabeza pesaba,
y la idea de que habían destruido todo por orgullo lo ahogaba. Durante días sobrevivieron con lo poco que les quedaba, vendiendo objetos, empeñando relojes, discutiendo por nimiedades. La comida era escasa, el agua fría y la vergüenza un animal que los seguía a cada paso. Fue entonces cuando Gustavo dijo que tenían que conseguir trabajo, que no podían seguir así. Elías levantó la cabeza lentamente y preguntó en voz baja si entendía lo que eso significaba, si era consciente de que nunca habían trabajado con las manos, de que siempre despreciaron a los que lo hacían. Gustavo dijo que no importaba, que lo harían, que era temporal, que después se levantarían. Pero en su voz ya no había la firmeza de antes, solo una rabia vencida. Salieron a las calles del pueblo, fueron al mercado, a los talleres, a los almacenes. Cada vez que preguntaban si había trabajo, los miraban con desconfianza. Algunos los reconocían y les daban una sonrisa burlona. Otros simplemente decían que no había lugar para gente como ellos, que debían haber pensado en eso antes. Las puertas se cerraban una tras otra. La desesperación se convirtió en costumbre. Las noches eran largas, el hambre un cuchillo que no cortaba el cuerpo pero sí el orgullo. En uno de esos días grises, mientras caminaban sin rumbo, Elías detuvo a su hermano y le dijo que tal vez había llegado el momento. Gustavo lo miró sin entender, y Elías continuó diciendo que había una última opción, una que nunca pensaron considerar: la hacienda. Gustavo apretó los puños y dijo que no, que jamás se arrastraría, que prefería dormir en la calle antes que volver a verla. Pero Elías respondió que ya estaban en la calle, que no tenían nada, que ni siquiera un nombre limpio les quedaba. Pasaron 2 días más, y el hambre no dio tregua. Finalmente, una mañana fría, sin decir una palabra, tomaron el camino de tierra que conducía hacia las afueras del pueblo, hacia esa tierra que habían despreciado, hacia esa mujer que una vez encerraron entre los cerdos. Cada paso era un golpe de realidad. El paisaje cambiaba, los campos verdes se abrían ante ellos como una memoria que dolía. La cerca de la hacienda seguía igual, fuerte, firme, como si el tiempo no la hubiera tocado. Al llegar a la entrada, un joven jornalero los detuvo con la mirada seria y preguntó qué buscaban. Gustavo tragó saliva y dijo que venían a pedir trabajo, que necesitaban una oportunidad. El muchacho los miró de arriba abajo, vio sus ropas sucias, sus rostros apagados y dijo que lo esperaran. Desde la ventana de la casa principal, Elena los vio. No necesitó acercarse para reconocerlos. Su pecho se encogió por un segundo. Una punzada vieja atravesó su estómago, pero no mostró nada. Don Arthur se acercó por detrás y le preguntó si quería que los echaran. Ella respondió, diciendo que no, que los dejaran entrar, que ella sabría qué hacer. Cuando los tuvo frente a ella, en el patio central, donde los árboles daban sombra y el aire olía a campo limpio, los miró sin rencor, pero tampoco con ternura. Gustavo intentó hablar, pero su voz temblaba. Dijo que venían a pedir una oportunidad, que estaban dispuestos a hacer cualquier cosa. Elías bajó la cabeza y agregó que no pedían perdón, solo una posibilidad de redimirse, de empezar de nuevo. Elena los escuchó en silencio. Luego dijo que en esa hacienda no se regalaba nada, que si querían quedarse debían trabajar como todos, que el campo no perdonaba a los flojos y que el respeto se ganaba con los pies en la tierra y las manos sucias. Ellos asintieron, no por orgullo, sino porque sabían que no había otra opción. Elena se volvió y se alejó con paso lento pero firme. Detrás de ella, el capataz los miró con dureza y les dijo que al amanecer empezarían, que les tocaría lo más difícil, que no esperaran consideración. Y mientras el sol comenzaba a ocultarse detrás de los cerros, Gustavo y Elías comprendieron que la caída no había terminado aún, pero que por primera vez en su vida, quizá,
estaban por aprender el verdadero significado de la dignidad. El sol caía a plomo sobre los caminos de tierra que conducían a la hacienda, y cada paso que daban, Gustavo y Elías levantaba pequeñas nubes de polvo que se les pegaban a los zapatos rotos y a los pantalones desgastados por el tiempo y la miseria. Caminaban en silencio, uno al lado del otro, con la mirada baja y los hombros vencidos, como si el peso de sus propios errores se les hubiera colgado al cuello como un lastre imposible de soltar. El calor los sofocaba, pero no se atrevían a quejarse. Las manos, antes acostumbradas a sostener copas y llaves de autos, ahora colgaban abiertas, inútiles, como si estuvieran reconociendo por primera vez la realidad dura de su nueva condición. Al llegar a la entrada de la hacienda, fueron recibidos por dos capataces que los miraron con ojos duros, sin pizca de compasión, como hombres que sabían lo que era ganarse la vida con el sudor y que no tenían paciencia para los arrepentidos de última hora. Gustavo fue el primero en hablar, con voz ronca, tragando saliva como si sus palabras le rasgaran la garganta. Dijo que venían buscando trabajo, que estaban dispuestos a hacer lo que fuera, que necesitaban una oportunidad. Elías agregó en voz más baja que no tenían a dónde ir, que nadie más los había querido recibir, que si podían quedarse, lo harían con respeto y sin pedir privilegios. Los capataces intercambiaron una mirada rápida y uno de ellos dijo que esperaran. Minutos después, la figura de Elena apareció en la terraza principal de la casa grande, erguida, serena, con una presencia tan fuerte que parecía llenar todo el espacio sin necesidad de levantar la voz. Vestía una blusa sencilla de lino claro, un pantalón de trabajo y el cabello recogido en una trenza que le caía sobre el hombro como una línea de tiempo tejida con dolor y dignidad. Cuando sus ojos se posaron sobre ellos, el mundo pareció detenerse. Gustavo sintió que el suelo se le abría bajo los pies. Elías apretó la mandíbula y bajó aún más la cabeza, como si su cuerpo intentara hacerse invisible. Elena no dijo nada durante largos segundos. Su mirada era firme, sin rencor, pero sin ternura. Era la mirada de una mujer que ya no le debía explicaciones a nadie. Finalmente, rompió el silencio con una frase que se clavó en sus pechos como un martillo en la piedra. Dijo que, si querían quedarse, tendrían que trabajar, como todos, que allí nadie recibía trato especial, que el campo no escuchaba excusas ni tenía memoria para los títulos, solo para el esfuerzo. Luego se giró y desapareció dentro de la casa, dejando tras de sí una verdad que pesaba más que cualquier castigo. No había odio en su voz, solo justicia. Los días siguientes fueron un suplicio. El primer turno comenzó antes del amanecer, cuando el aire aún tenía el frío de la madrugada y el cielo apenas comenzaba a clarear. Los capataces no tuvieron piedad. Les asignaron las tareas más pesadas: cavar zanjas, cargar sacos de maíz, limpiar los establos, donde el olor a estiércol era tan espeso que parecía entrar por los poros. El sol no tardó en subir y con él el sudor se convirtió en una segunda piel. Gustavo, que siempre había caminado con paso altivo, ahora arrastraba los pies con dificultad. Sus manos, suaves y finas, comenzaron a llenarse de ampollas. Cada vez que intentaba levantar una pala, sentía que los músculos le gritaban que se detuviera. Elías, aunque más callado, no estaba en mejor estado. El trabajo lo doblaba, lo agotaba, lo vaciaba de fuerzas, pero se mantenía firme, como si ese sufrimiento fuera el único camino que le quedaba para encontrar algo de redención. Los otros jornaleros no eran crueles, pero tampoco les daban tregua. Algunos murmuraban a sus espaldas, otros hacían comentarios sarcásticos, recordándoles que antes los vieron pasar por el pueblo en autos de lujo y ahora apenas podían con un carretillo.
Una tarde, mientras recogían estiércol bajo el sol, uno de los hombres más viejos del grupo, Joaquín, se acercó y les dijo sin rodeos que la tierra no era para cualquiera, que no bastaba con arrepentirse, que allí el respeto se ganaba con los pies descalzos sobre el barro y con las manos abiertas por el trabajo. Gustavo intentó replicar algo, pero sus labios secos y el orgullo quebrado solo le permitieron bajar la cabeza. Elías, con la voz entrecortada, dijo que lo sabían, que por eso estaban ahí. Y aunque no recibieron una palabra de aliento, tampoco fueron expulsados. Ese fue el mayor gesto que recibirían durante semanas. Por las noches compartían una pequeña habitación de madera al fondo del terreno, con camas estrechas, una mesa coja y una lámpara de queroseno que apenas iluminaba las paredes manchadas de humedad. El silencio entre ellos era denso, lleno de cosas no dichas. Una noche en particular, después de una jornada especialmente dura, Elías no pudo dormir. Miraba el techo con los ojos abiertos, el cuerpo dolorido y el alma más aún. Murmuró en voz baja, casi como si hablara consigo mismo, que no entendía cómo habían llegado a eso, cómo habían pasado de tenerlo todo a terminar allí, recogiendo basura y durmiendo entre ratones. Gustavo no respondió enseguida. Tardó varios minutos en girarse hacia él y con voz amarga dijo que la respuesta era simple: por arrogantes, por ciegos, por haber creído que el mundo era su patio de juegos. Admitió que habían sido crueles con su madre, que la habían tratado como si fuera desechable y que ahora estaban pagando cada una de esas decisiones equivocadas. Elías se incorporó lentamente y dijo que cada día de trabajo lo hacía pensar en ella, en cómo sobrevivió tantos años sola, en cómo pudo soportar el dolor sin quejarse, en cómo nosotros, agregó mientras le temblaba la voz, no fuimos capaces de verla como lo que era. Gustavo se pasó una mano por el rostro y dijo que no sabía si algún día podrían compensarlo, pero que al menos ahora entendía que el castigo más grande no era el dolor físico, sino saber que ella ya no los necesitaba, que había aprendido a vivir sin ellos, que había encontrado su lugar y su paz lejos de su sombra. Y mientras el viento entraba por la rendija de la ventana, frío y constante, ambos se quedaron en silencio, sabiendo que aquella noche, en esa oscuridad compartida, comenzaba a nacer algo que nunca antes habían tenido: conciencia, porque no era venganza lo que estaban viviendo. Era una lección que la vida les estaba dando con cada amanecer, con cada gota de sudor, con cada mirada esquiva. Era la oportunidad de tocar fondo para, tal vez, encontrar en lo profundo del barro una nueva manera de mirar el mundo. La noche había caído sobre la hacienda con un silencio espeso, como si el mundo entero contuviera la respiración en ese rincón perdido entre montes y campos. El calor del día se disipaba lentamente y en el cielo las estrellas comenzaban a colgarse como faroles lejanos que apenas ofrecían consuelo. Dentro de la pequeña habitación donde dormían los peones, Elías yacía sobre su catre de madera, con la espalda pegada a una manta áspera y el cuerpo aún adolorido por la jornada. El sudor seco de las horas pasadas bajo el sol le picaba en la piel, y el zumbido de los insectos en la oscuridad solo servía para subrayar su insomnio. No podía cerrar los ojos. No podía dejar de pensar en el peso invisible que llevaba sobre el pecho. A su lado, Gustavo también permanecía despierto, aunque fingía dormir con los ojos cerrados y el rostro vuelto hacia la pared, como si evitara mirar cualquier cosa que le recordara en qué se había convertido. Elías se removió lentamente. Giró sobre sí mismo y con la voz ronca, quebrada, como si cada palabra saliera directamente desde el centro del estómago, murmuró: ¿cómo fue que llegamos a esto? Gustavo no respondió de inmediato, pero su cuerpo se tensó,
como si esas palabras hubieran activado un resorte oculto. Después de unos segundos de silencio, abrió los ojos y dijo que todo pasó porque no supieron amar a quien más los amó, porque confundieron amor con deber, sacrificio con debilidad, y creyeron que podían construir algo sobre el desprecio sin que la vida les pasara factura. Elías se sentó en el borde del catre, se frotó las manos y dijo que cada día allí lo hacía pensar en los ojos de su madre, en esa última mirada que les lanzó desde la terraza, tan llena de dignidad que dolía más que cualquier reproche. Dijo que al verla trabajar entre los jornaleros, al escuchar cómo todos hablaban de ella con respeto, con admiración, sentía que su pecho se le partía por dentro, porque nunca la habían valorado así, nunca habían sido capaces de ver quién era realmente. Gustavo se incorporó también. Se pasó una mano por el cabello desordenado y dijo que había pasado muchas noches imaginando este momento, preguntándose si todavía estaban a tiempo de decir algo, si todavía existía alguna puerta abierta en su corazón. Elías preguntó qué pasaría si la respuesta era no, si ya era demasiado tarde. Gustavo le respondió que eso no importaba, que no iban a hablar por ellos, ni por lástima, ni por buscar perdón fácil, sino porque necesitaban decir la verdad, porque ya no podían cargar más con el silencio, con la vergüenza, con el miedo. Ambos se pusieron de pie, se calzaron las botas y salieron en medio de la oscuridad, con pasos inseguros pero decididos. La brisa de la noche les golpeaba el rostro como un recordatorio de todo lo que habían perdido, de todo lo que habían ignorado. El camino hacia la casa principal parecía más largo esa noche. Cada piedra bajo sus pies era un fragmento de su orgullo desmoronado. Al llegar al porche, vieron que aún había luz encendida en la sala. Dudaron por un instante, mirándose el uno al otro, como si esperaran que alguno se echara atrás. Pero no lo hicieron. Gustavo levantó la mano y tocó la puerta con los nudillos. 3 golpes secos que resonaron en el interior de la casa como un tambor lejano. Pasaron unos segundos eternos hasta que la puerta se abrió y allí estaba ella, Elena, de pie, con un vestido sencillo y el cabello suelto sobre los hombros, con el rostro sereno pero firme, y los ojos que, al verlos, no expresaron sorpresa ni rabia, sino una calma que solo tienen aquellos que han aprendido a vivir después del dolor. No dijo nada. Los miró con esa profundidad que lo dice todo. Gustavo tragó saliva, sintiendo que las palabras se le atoraban en la garganta, pero finalmente habló. Dijo que no merecían estar allí, que lo sabían, que no esperaban comprensión ni perdón, pero que no podían seguir cargando con todo lo que no dijeron. Dijo que no habían venido a justificar nada, porque no hay justificación posible para lo que hicieron. Elías, con los ojos vidriosos, añadió que cada día en la hacienda había sido un espejo, que cada tarea, cada gesto, cada mirada de los otros jornaleros era un reflejo de la vida que su madre soportó sola durante años, y que ahora entendían con el alma y no con la razón todo lo que ella significaba. Luego, sin más palabras, se arrodillaron frente a ella, no como hijos que buscan consuelo, sino como hombres que reconocen el daño causado y deciden no esconderlo más. Las lágrimas comenzaron a caer por sus mejillas, no con estruendo, sino con la suavidad del arrepentimiento verdadero. Temblaban, no de frío, sino de vergüenza. Decían con el cuerpo lo que la boca no alcanzaba a expresar. Elena los observó durante un largo tiempo. Sus ojos iban de uno al otro y su pecho se movía lentamente, como si cada respiración contuviera la historia entera de una vida de sacrificios. No habló de inmediato. Caminó hacia ellos, despacio, como quien pisa un terreno que aún duele. Luego, con voz suave pero firme, les dijo que había esperado por ese momento más veces de las que podía contar,
que había imaginado todo tipo de escenarios, desde los más crueles hasta los más reconciliadores. Dijo que durante mucho tiempo pensó que no quería verlos nunca más, que su dolor era demasiado grande, pero que había aprendido que el rencor solo la mantenía atada a un pasado que ya no le pertenecía. Dijo que nunca dejó de amarlos, pero que ese amor había tenido que aprender a amar en silencio, desde la distancia, para no morir. Les dijo que los perdonaba, pero que eso no significaba que todo estaba olvidado, ni que las heridas se cerraban de un día para otro. Les explicó que el perdón era apenas el inicio, que ahora les correspondía vivir con coherencia, que las palabras no sirven si no van acompañadas de acciones, que el verdadero cambio se demuestra con constancia, con humildad, con respeto. Luego se inclinó hacia ellos y los abrazó, uno a cada lado, con sus manos aún firmes, con su cuerpo aún fuerte, como cuando eran niños y se caían en el patio, y ella corría a levantarlos sin preguntar cómo había pasado. Sintieron un calor, su olor a campo, a madera, a vida, y en ese abrazo no hubo reproche, solo humanidad. Allí, en medio de la noche, entre lágrimas, silencio y respiraciones entrecortadas, Gustavo y Elías sintieron que algo se liberaba dentro de ellos. No era un alivio completo, no era una redención total, pero sí era el primer paso hacia algo diferente. Y Elena, al cerrar la puerta después de que ellos regresaran al cuarto de los jornaleros, apoyó la frente en la madera y dejó que una lágrima cayera, no de tristeza, sino de paz, porque por primera vez en muchos años sentía que había recuperado algo que creía perdido para siempre, la conexión con aquellos a quienes les dio la vida. Y sin decir una palabra más, subió las escaleras, sabiendo que finalmente les había dado lo único que ellos nunca dejaron de buscar. El amanecer llegó lentamente, pintando de tonos dorados los campos que rodeaban la hacienda. Y mientras los primeros rayos del sol se deslizaban por las hojas de los árboles y se colaban por las rendijas de madera de las habitaciones, Elena ya estaba de pie, con los pies descalzos sobre el suelo frío y los pensamientos aún latiendo dentro de su pecho con la fuerza de la noche anterior. Había dormido poco, pero no por ansiedad ni por dolor, sino porque su mente seguía repitiendo las imágenes del momento en que sus hijos, aquellos a quienes había traído al mundo y por quienes había dejado cada parte de sí, se arrodillaron ante ella no con orgullo ni exigencia, sino con un silencio roto que por fin decía la verdad. El recuerdo de sus cuerpos temblorosos, de sus lágrimas calladas, de la voz de Gustavo reconociendo el daño sin adornos y de Elías hablando con el alma en la mano, la acompañaba mientras se vestía para enfrentar un nuevo día. Se sentía extraña, no podía negarlo. Una parte de ella aún no terminaba de creer lo vivido, como si el corazón, acostumbrado a las heridas, dudara que pudiera existir un espacio real para la reparación. Al salir al porche, el aire fresco le acarició el rostro, trayéndole consigo el canto lejano de los gallos y el murmullo constante del trabajo que comenzaba en los campos. Vio a los peones desplazarse en silencio, con paso firme y herramientas al hombro, y entre ellos, caminando al mismo ritmo, sin distinción, estaban sus hijos. No llevaban ropa nueva, ni se escudaban en privilegios. Sus camisas estaban empapadas de sudor, sus botas cubiertas de polvo, y sus manos, por fin, empezaban a parecerse a las suyas, no por su forma, sino por el lenguaje que hablaban, el del esfuerzo. Observó cómo Gustavo ayudaba a cargar un saco más pesado que él mismo hubiera sido capaz de levantar meses atrás, sin quejarse, sin buscar que alguien lo notara. Vio cómo Elías en silencio compartía su pan con un jornalero más joven y luego se agachaba a limpiar herramientas, como si su dignidad no dependiera de ser visto, sino de saberse útil.
Fue entonces cuando entendió que algo profundo había comenzado a cambiar, no solo en ellos, sino también en ella. Al final de esa jornada, cuando el sol ya no golpeaba con fuerza, pero aún dejaba una estela cálida sobre los campos, Elena se acercó a la zona de trabajo con un gesto sereno. Llevaba una jarra de agua y algunos trozos de pan envueltos en un paño, como solía hacer cuando eran niños. Los encontró sentados bajo un árbol, exhaustos, con la ropa pegada al cuerpo y el rostro cubierto de polvo. Al verla, Gustavo se puso de pie de inmediato y Elías lo siguió, pero ella les indicó que no era necesario, que se quedaran. Se sentó con ellos en la tierra, como hacía tantos años, y les ofreció el pan y el agua. Durante unos minutos no hablaron, solo se escuchaba el crujido de las ramas movidas por el viento y la respiración agitada de quienes han trabajado con todo el cuerpo. Entonces Elena los miró con calma y les dijo que los había perdonado, que lo había hecho porque en su corazón de madre no cabía el odio, pero que eso no significaba que hubiera olvidado, que el perdón no era una goma que borraba lo vivido, sino un puente que podía o no ser cruzado. Les explicó que el respeto no se exige ni se hereda, que se gana día a día, con actos pequeños, con la constancia silenciosa de quien ha decidido ser distinto. Gustavo bajó la cabeza y dijo que no esperaban otra cosa, que sabían que no bastaba con haber llorado ni con haber pedido perdón, que entendían que el daño había sido demasiado profundo para esperar una absolución inmediata. Elías, con voz pausada, añadió que estaban allí para reconstruir, no para olvidar, que no querían hacer como si nada hubiera pasado, sino todo lo contrario, recordar cada error para no repetirlo jamás. Elena asintió lentamente y por primera vez en mucho tiempo sintió que sus palabras no caían en oídos sordos, que no eran recibidas con culpa fingida ni con falsas promesas. Había algo en sus miradas, en sus tonos, en sus silencios, que hablaba de una transformación real, de una comprensión que no se aprende con palabras, sino con experiencia, con dolor y con humildad. Los días siguientes siguieron marcados por la rutina del campo, por las madrugadas frías, los soles despiadados, los cuerpos cansados. Pero algo había cambiado. Gustavo y Elías ya no caminaban como hombres derrotados, sino como quienes han decidido redimirse desde lo más simple. Ayudaban sin que se lo pidieran, escuchaban sin interrumpir, aprendían sin soberbia. En las noches, cuando regresaban al cuarto de los jornaleros, no hablaban mucho, pero sus silencios eran distintos, ya no eran de culpa, sino de trabajo bien hecho. Compartían lo poco que tenían con los demás, respetaban los turnos, ofrecían sus manos. Y Elena los veía, no como antes, no con dolor ni desconfianza, sino con una mirada nueva, una que comenzaba a distinguir, detrás de los rostros que tanto la habían herido, la posibilidad de que sus hijos por fin se hubieran convertido en hombres. Una tarde, mientras caminaba con don Artur entre los viñedos, él le preguntó si estaba bien, si se sentía en paz con lo que había decidido. Elena le respondió que no era paz lo que sentía, sino algo más complejo, una mezcla de alivio y vigilancia, como si su corazón aún no supiera si soltar la guardia por completo. Dijo que los amaba, que siempre los había amado, pero que ahora comprendía que el amor también necesita límites, que perdonar no es someterse, que amar no significa permitirlo todo. Don Artur le tomó la mano y dijo que lo que ella había hecho era un acto de grandeza, que no muchos habrían tenido la valentía de abrir las puertas a quienes las cerraron con crueldad. Ella respondió diciendo que no fue valentía, sino necesidad, porque si no lo hacía, su alma se marchitaría junto con el rencor. Y añadió que no había sido fácil,
que cada mañana debía recordarse que el perdón no es un estado permanente, sino una decisión diaria, como el trabajo en la tierra, como el cuidado del agua, como todo lo que realmente vale. Al caer la noche, Elena volvió a mirar desde la terraza. El campo reposaba bajo un cielo estrellado y en la distancia, las luces del galpón donde dormían los peones brillaban como luciérnagas solitarias. Pensó en su viaje, en los años de dolor, en el barro, en los gritos que nadie escuchó, en las noches abrazada a sí misma, en la rabia y en la soledad. Y luego pensó en ahora, en el silencio lleno de sentido, en la firmeza con la que cada día volvía a elegir seguir adelante, en las manos de sus hijos sosteniendo herramientas, en sus rostros marcados por el sol y la culpa, en sus pasos cuidadosos. Y entonces, por primera vez desde aquella noche en que la empujaron al olvido, los vio, no como los causantes de su ruina, no como los niños que traicionaron su amor, sino como hombres, imperfectos, rotos, arrepentidos, pero hombres al fin, que empezaban a caminar su propio camino con las rodillas raspadas y el corazón abierto. Desde la terraza principal de la hacienda, donde el viento parecía tener memoria y la luz del atardecer pintaba los bordes de los tejados con oro, Elena observaba el campo como quien contempla no solo un paisaje, sino la historia completa de una vida que fue sembrada entre lágrimas y recogida en silencio. Sus ojos se detuvieron en la figura de Gustavo, que reía mientras compartía un trozo de pan con un jornalero joven, su voz clara mezclándose con las otras en una armonía sencilla que hacía años habría sido imposible de imaginar. Más allá, Elías cargaba un saco de maíz con una dignidad que nada tenía que ver con la arrogancia de antes, su espalda recta, su paso firme, como si cada grano de ese peso le recordara cuánto había aprendido. Elena sintió que algo dentro de ella se suavizaba, no por olvido, sino por la certeza de que al fin los hilos rotos del pasado estaban siendo tejidos de nuevo, no para borrar la herida, sino para cubrirla con dignidad. Don Artur se acercó despacio, con ese andar tranquilo de los hombres que han aprendido a leer el tiempo no por relojes, sino por cosechas y silencios. Se detuvo a su lado sin decir palabra al principio, solo contemplando el mismo cuadro con una mirada que no necesitaba adornos. Luego, con voz baja pero firme, le dijo que había hecho lo imposible, que había salvado a sus hijos sin perderse a sí misma, que no conocía a otra mujer con una fortaleza tan silenciosa y tan feroz. Elena no respondió de inmediato. Cerró los ojos, respiró hondo y dejó que esa frase le recorriera la piel como una caricia inesperada. No por vanidad, sino porque por primera vez alguien ponía en palabras lo que ella había sentido en cada noche de soledad, en cada lágrima contenida, en cada decisión que tomó sin garantías, sin promesas, solo con la esperanza terca de que el amor podía más que el odio. Recordó el día en que fue arrojada al barro, literalmente, como si fuera menos que un ser humano, como si el sacrificio de una vida entera pudiera ser olvidado por un par de palabras crueles y una puerta cerrada con candado. Recordó el olor del estiércol, la piel helada, la garganta rota de gritar y que nadie respondiera. Recordó el instante en que supo que no iba a morir ahí, que no sería su final, que de alguna manera, aunque no entendiera cómo, ese infierno sería parte de su renacimiento. Y ahora estaba ahí, de pie sobre tierra firme, no como víctima, no como mártir, sino como mujer completa, dueña de sí misma, del lugar que construyó con sudor y decisión, y también de la paz que había elegido con esfuerzo. Dijo en voz baja que ya no sentía rencor, que la venganza nunca fue su motor, aunque durante mucho tiempo la tentó, que lo que buscaba no era castigo, sino justicia,
y que al ver a sus hijos transformados, había comprendido que la justicia no siempre se viste de castigo, a veces se viste de cambio. Don Artur la miró con ternura y preguntó si se arrepentía de algo, si en algún rincón de su alma deseaba haber tomado otro camino. Elena pensó por un momento, su mirada perdida en el horizonte, y luego respondió que no, que aunque había atravesado el dolor más profundo, aunque hubo noches en que pensó que su corazón no resistiría, todo la había traído hasta este punto, y que si renunciaba a una sola parte de ese viaje, perdería también la fuerza que hoy la sostenía. Dijo que había aprendido que no hay victoria más grande que mirar a quien te traicionó y elegir no destruirlo, sino dejar que la vida le muestre el valor de lo que perdió. Dijo que había entendido que el verdadero perdón no es el que se otorga al otro, sino el que una se da a sí misma para dejar de cargar con lo que ya no le pertenece. El sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de tonalidades que iban del naranja encendido al violeta suave, y todo parecía respirar con una calma distinta, como si hasta el viento supiera que algo sagrado se estaba cerrando. Elena bajó la mirada hacia sus manos, aquellas manos agrietadas que un día cocinaron sin descanso, cosieron ropa remendada, limpiaron lágrimas ajenas sin tener quien secara las propias, y pensó que por fin esas manos no estaban al servicio del sacrificio, sino del cuidado, del trabajo digno, del amor que se da sin perderse. Volvió a mirar hacia el campo y sintió que el nudo que había habitado su pecho durante años comenzaba a disolverse lentamente. No era olvido, era transformación, era libertad. Gustavo levantó la mirada hacia la terraza en ese momento y, al verla ahí, inmóvil pero presente, levantó la mano en un gesto tímido pero sincero. Elías lo imitó y ambos sonrieron con una mezcla de respeto, gratitud y algo que se parecía al amor verdadero, ese que no exige, no condiciona, no hiere. Elena devolvió el gesto con una leve inclinación de cabeza y supo, sin necesidad de palabras, que habían entendido todo, que ya no había necesidad de repetir los errores, que el perdón que ella les había ofrecido tenía raíces profundas, pero que también tenía alas, que podían volar libres, siempre y cuando nunca olvidaran de dónde venían. Dio un paso atrás y apoyó una mano sobre el marco de la puerta, permitiéndose por fin soltar el peso invisible que durante tanto tiempo la había acompañado. Dijo, para sí misma, en un susurro que apenas el viento escuchó, que fue arrojada al barro, pero ahora caminaba con la frente en alto, porque sobrevivió, porque perdonó, porque es libre. Y con esa certeza latiendo en el centro de su pecho, supo que ya no necesitaba más validación, ni disculpas, ni explicaciones. Supo que por fin, después de todo, después de tanto, era dueña de su historia, de su vida, de su alma, y entonces, por primera vez en mucho tiempo, sonrió sin tristeza, sin miedo, solo con paz, porque entendió que el barro no la manchó, la templó, y que el amor, ese que da sin destruir, había ganado. Esta historia nos mostró que incluso desde el barro más profundo se puede renacer, que el dolor no define y que el perdón, cuando es verdadero, puede transformar destinos. Vimos a una madre traicionada, rota pero jamás vencida, y a unos hijos que aprendieron que el amor no se exige, se honra. ¿Y tú? ¿Qué parte tocó más tu corazón? ¿Fue la fuerza de Elena, la caída de sus hijos, o ese momento en que todo cambió con una simple decisión? Quiero saber lo que sentiste, lo que pensaste. Cuéntamelo en los comentarios. Vamos a hablar de eso juntos. Aquí en el canal hay muchas otras historias como esta que te harán pensar, emocionar y sobre todo sentirte acompañado. Te espero en la próxima. Gracias por estar aquí. De verdad, eres alguien muy especial. Nunca lo olvides.